¿no? Muy aquí, hablaban muy bonito, se presentaban muy bien intencionados. Estos falsos hermanos venían tratando de conquistarlos, cortejándolos, pero con el fin de atraer a estos creyentes, con el fin de alejarlos y de separarlos de Pablo, de la sana doctrina. Y como lo dijo Pablo, y al recibirme a mí, separarlos de quién? De Cristo mismo, del verdadero evangelio de la gracia, y que ahora estos creyentes estuvieran a favor de estos hombres y que mostraran celo por estos hombres. Entonces dice Pablo, estos hombres pues no tienen celos con buenas intenciones. Lo que quieren hacer es separarlo. Por eso les dice Pablo, pues es bueno mostrar afecto e interés por alguien, pero siempre y cuando ese afecto, ese interés sea con buena ¿qué? Con buena intención. Y en todo tiempo, dice Pablo, no solamente cuando se ve a la persona, no solamente cuando está la persona presente, sino también cuando no está la persona. Porque cuando está la persona enfrente, sí nos podemos mostrar muy aquí, ay, sí, mira, qué bonito te ves, que esto y lo otro, pero por detrás, ser una persona muy diferente. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Y les dice, estos hombres vienen con una intención perversa. Quieren aprovecharse de ustedes. Quieren hacerlos y separarlos, perdón, del evangelio de la gracia y arrastrarlos hacia ellos. No vienen con buenas intenciones. Y hermanos, hoy en día muchas sectas llegan de la misma manera a tocarles la puerta de la casa un sábado por la mañana o cualquier otro día, o se les aparecen por ahí y llegan disfrazados de buenas intenciones, de apoyo, de afecto, de esto y de lo otro, pero para ellos esa persona es simplemente un cliente potencial. Un cliente potencial. Entonces es una táctica para atraer la gente, para arrastrarla hacia sus intereses. Y vea qué interesante aquí, el celo que este legalismo cultiva es un celo por el grupo mismo y no por Cristo. Es un celo propio, es un celo hacia ese mismo grupo y no a Cristo mismo. Y esta es una característica, hermanos, de las sectas que te llevan a tener más celo por la organización, más celo por el ministerio, más celo por el líder, por el apóstol, que lo que el profeta diga es la ley, más allá de lo que la palabra de Dios diga. No, es lo que vemos como una característica esencial de las sectas. Por eso dice Pablo aquí, buscan separarlos de quién? De la verdad, para que muestren celo por ellos, por ellos. Entonces, hoy en día pasa eso, hermanos. Poco a poco te excluyen, poco a poco te separan, te apartan de Cristo y de los verdaderos hermanos y te dicen, no, 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 ya con ellos no. Para encerrarte en su sistema legalista y terminar utilizando a la gente para sus propios fines. Lo vemos hoy en día, hermanos. Organizaciones que utilizan a la gente para sus propios fines. Entonces, observe cómo Pablo lanza esta crítica directa a estos falsos maestros, pero a la vez refleja su amor hacia los creyentes. Refleja su amor por el bienestar espiritual que quiere que estos creyentes tengan. Entonces, hermanos, debemos de ser precisamente así. Debemos demostrar un celo bien intencionado. Podemos mostrar un celo bien intencionado hacia la iglesia de Dios, hacia la obra de Dios, hacia los creyentes, no un celo con mala intención. Entonces la idea de que los creyentes gálatas se extraviaran hacia un evangelio pervertido era lo que para Pablo le provocaba mucha tristeza. Y vea cómo se descubre el corazón de Pablo, ¿no? En estos versículos. Y vea cómo lo dice en los siguientes versículos. Hijos, ¿qué? Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera, les dice Pablo, quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pero estoy perplejo en cuanto a ustedes. Observen, hermano, cómo Pablo, ¿verdad? Sentía pues dolor, sentía tristeza por lo que estaba pasando. Él se encontraba probablemente en Corinto en este momento, allá Pablo se encontraba posiblemente escribiendo esta carta. Y él podía llamarles, vea, con mucha razón aquí, hijos.
¿Por qué? Porque lo vimos al principio, ¿no? Pablo fue por primera vez a este lugar, fue Pablo a abrir, como dicen, camino ahí con el Evangelio, y él les había llevado el Evangelio, y ellos habían creído, y él era precisamente como un padre espiritual para ellos. Y ellos eran como hijos espirituales de Pablo. Entonces dice Pablo, pues al ser mis hijos, pues tengo un amor hacia ustedes. Tengo un amor bien intencionado, un celo bien intencionado. Entonces es interesante, hermanos, cómo Pablo dice aquí y ve el ejemplo que pone, por quienes de nuevo sufro dolores de parto. Y observe cómo Pablo se compara aquí como una ilustración como de una madre que está embarazada a punto de dar a luz, ¿no? Que una madre que está embarazada y que va a dar a luz, pues desea que su hijo nazca bien formado, ¿no? Nazca sano, que nazca en excelentes condiciones. Es lo que desea toda madre. Entonces Pablo dice, pues yo sufro esos dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo desea, pues, que Cristo sea formado en los Gálatas. Pablo desea conformarlos a la imagen de Cristo. Vea la tarea, hermano, del líder. Vea la tarea del pastor. No se trata de formar a los creyentes a ser como el líder. No, se trata de formar, de conformar a los creyentes a ser como quién, como Cristo. Como Cristo. Esa es nuestra tarea. Por eso no debemos de venir a la iglesia y decir, es que el hermano que está ahí, no, parece como predica, es que no sabe hablar. No, no, nuestra tarea es ser como Cristo, hermano, no ser como el que está enfrente, no, ser como Cristo. Por eso Pablo dice aquí, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, hermanos, es el Espíritu Santo que opera en cada uno de nosotros lo que nos lleva a ser como Cristo y no como nuestro líder o nuestro pastor. Por eso en Romanos 8:29 dice, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Entonces observe qué interesante, ¿no? Como Pablo precisamente dice, yo tengo en ese momento pues un dolor como una mujer que está a punto de dar a luz, con el propósito de que ustedes nazcan bien en el Evangelio, que ustedes sean creyentes que nazcan sanos, que nazcan como debe de ser, bien formados, formados a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque sería difícil para Pablo ver a estos creyentes ahora apartarse de la gracia hacia el error. Él los había, les había predicado el Evangelio y ahora verlos apartarse hacia el error, a Pablo le podía mucho. Por eso él sentía tristeza. Entonces, ¿cómo mostrarían, hermanos, estos creyentes gálatas que eran verdaderos cristianos? Precisamente si Cristo está o estaba formado en ellos. Cristo, hermanos, que Cristo fuera una realidad interna, es lo que Pablo está diciendo, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Que Cristo fuera una realidad interna en ellos y no solo una apariencia exterior como lo que los judaizantes estaban buscando. No, dice Pablo, yo quiero que Cristo sea una realidad en el interior de ustedes. Esa es la tarea del verdadero líder, hermanos. Que Cristo sea una realidad en el interior de cada creyente. No solamente actos externos de adoración, de venir, de esto, de ofrendar, como mucha gente piensa hoy en día. Que ir a la iglesia es ir y dar y quedar bien. No, hermanos, es en el interior. A Dios lo que le interesa es el corazón, más allá de lo exterior. Entonces podemos observar en estos versos pues los motivos de Pablo para enseñar, para predicar, eran totalmente diferentes a los de los falsos maestros. Estos falsos maestros simplemente se estaban preocupando por una realidad exterior de ritos, de ceremonias, de guardar la circuncisión, de guardar esto, de guardar el sábado, pero no de una realidad interior como Pablo lo dice aquí, de que Cristo fuera formado en ellos. Por eso la religión busca simplemente formar al hombre exteriormente, pero no transformarlo en el interior. Simplemente pintarlo por fuera, maquillarlo por fuera, pero no transformar el corazón. El Evangelio sí, el Evangelio busca transformar el interior primero para que se vea afectado
todo lo demás y de manera externa sea consecuente con el interior. Amén. Entonces, Pablo siente tanto dolor por lo que está pasando que quisiera, dice, estar presente en ese momento. Dice Pablo, quisiera estar en ese momento ahí. Pero pues no puedo, dice Pablo, estoy en ese lugar. ¿Qué es lo que hace Pablo? Escribe una carta. La mejor manera por lo pronto es de escribirles una carta y decirles todos estos. Pablo deseaba estar en ese lugar y poder pues hablar con ellos. Y hablando, como dicen, a veces las cosas pues se entienden diferente, ¿no? Entonces, pero no podía. Tenía mucho trabajo en Corinto y por lo pronto lo que hizo fue enviar esta carta un tanto fría y severa. Por eso dice, quisiera estar ahí para hablar con ustedes. Observe cómo dice hacia el final, estoy perplejo en cuanto a ustedes. Así se encontraba Pablo en este momento. Al recibir la información, al recibir las noticias de lo que estaba pasando con estos creyentes, dice Pablo, estoy perplejo. No les ha pasado que cuando de repente ven algo o les dan una noticia, usted queda, ¿y qué pasó? O sea, quedas así asombrado, ¿no? Quedas asustado, perplejo y no haya ni qué hacer. Así se encontraba Pablo, asombrado, con esa tristeza y ese mismo dolor, sentimientos, ¿no? En el interior de él por lo que estaba pasando. Pero vea cómo Pablo se detuvo un momento en sus argumentos hacia los Gálatas y les empezó a rogar y a suplicar que siguieran su ejemplo en cuanto a la ley. Entonces, luego les habló sobre las circunstancias en las cuales les había llevado el Evangelio y de la manera en que como ellos lo recibieron a pesar de su condición física. Pablo también les muestra que el celo que él tiene es un celo genuino. Es muy diferente al celo que tienen los otros judaizantes. Era un celo con intenciones malas. Su deseo, el deseo de Pablo era que Cristo fuera formado en ellos. Entonces, hermanos, en esta sección vemos el corazón de un verdadero líder, un corazón de amor, el corazón del verdadero pastor, el verdadero líder. Lo podemos ver descrito en estos versículos. El verdadero líder está dispuesto a que lo sigan, pero siendo ejemplo. Está dispuesto a servir aun y cuando físicamente esté débil, aun y cuando físicamente se encuentre débil. Es un embajador o representante de Cristo, no se presenta a él como el de, yo soy, no, es un embajador, es un representante. Está dispuesto siempre a decir la verdad del Evangelio a la iglesia en amor. No hay de otra. La verdad como debe ser, en amor. Está dispuesto a mostrar un celo sincero, bien intencionado hacia los creyentes y está dispuesto a formar a Cristo en los demás creyentes y no a él mismo en los creyentes. Entonces, vean qué interesante. Cómo Pablo hace una pausa en los argumentos y les muestra el amor que les tiene a esos creyentes gálatas. Amén. Entonces, ¿qué les parece, hermanos, si oramos, le damos gracias al Señor por su palabra y vean la preocupación de Pablo por los gálatas en este versículo? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu fidelidad en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites, Señor, abrir tu palabra, nos permites estudiarla, Señor, nos permites poder ver, Señor, la preocupación de un verdadero líder por la obra tuya, Señor. La preocupación de un verdadero pastor por tu obra, Señor. Y gracias, Señor, porque sin duda sabemos de que ese es el ejemplo que debemos seguir. Ese es el ejemplo que debemos de seguir como iglesia, Señor. Seguir la verdad en amor, Señor. Seguir a aquellos hombres que son ejemplo para nuestras vidas. Aquellos hombres que te siguen a ti primeramente, Señor. Y permite, Señor, que no nos apartemos tras un evangelio que nos arrastra hacia el legalismo, Señor, sino que vivamos siempre en tu gracia. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, por la vida de cada uno de mis hermanos, por aquellos que están aquí presentes, Señor. Te pedimos que también tú, Señor, les alcances con tu verdad, así como también nos has alcanzado nosotros, Señor. Permite que ellos también puedan conocer de tu amor y de tu verdad. Gracias te damos, Señor Jesús, en este momento. Amén y amén. Vamos a cantar una última alabanza, hermanos, para terminar. Déjenme acomodo por aquí.
Ay, bueno. Cantemos fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia tierna debe todo